Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Hoy vamos a iniciar justamente ya la lectura de las cartas, ya que vimos los individuos, hemos visto los individuos, hemos visto el tema de las cartas de proceso, hemos visto los arcanos menores, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos ya en el modo de lectura, ¿sí? Revisando un poco el texto que es el básico de las cartas T, que es poética menor. Y en base a eso vamos a hacer algunas lecturas, ¿no? No sé si hoy alcancemos a hacer una lectura, pero vamos a ver todo lo previo, ¿no? Para eso sí, desde la próxima semana ya empezar con propiamente la lectura. Y vamos a ver si podemos hacer una práctica durante la semana, ¿no? Un día en la semana y el fin de semana ya para estudiar, ¿sí? Y entre semana hacer un día de prácticas, que habría que ponernos de acuerdo en el horario cuando sería lo más conveniente, ¿no? Eso. Entonces, bueno, vamos a iniciar eh, con el texto de La máquina de máquinas en la última parte del libro, donde está propiamente el juego, ¿no? Esta es una propuesta de juego, que podrían haber otras propuestas de juego, ¿sí? Eh, Les comento cómo se dio un poco esto, porque fue un tanto, no un tanto, sino bastante arbitrario, ¿no? No tenía yo idea de propiamente el uso de las cartas, más que lo que se decía en siloísmo y por ahí en algunos lados, pero no tenía idea, ¿no? Entonces, dado que encuadrado dentro del pensamiento y de la doctrina del siloísmo, este, comencé a observar algunas situaciones y comencé a revisar, ¿no? A revisar los diferentes textos. Y una vez que hice la revisión de los diferentes textos, recuerdo que leí nuevamente Poética Menor, y cuando leí Poética Menor fue como un descubrimiento, ¿no? En un primer momento pensé que era simplemente una invención mía ese modo de verlo, ¿no? Pero una vez que en el viaje que hice en el 2015 con una amiga, viajamos por los parques de Sudamérica con la intención de hacer un documental que todavía no lo he terminado, está ahí pendiente el tema del documental, porque la idea de hacer el documental es un documental bien hecho, no es simplemente un video como alguna gente lo piensa, ¿no? Entonces, tengo el material para hacer el documental, pero me falta varias cosas que ya está el guión también hecho, varias cuestiones técnicas que tengo que ir resolviendo. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero en base a ese viaje hice varios talleres en diferentes lados y de esos talleres, eh, cuando pasé por Mendoza, recuerdo que un amigo me dio un material, el que les compartí, el de acerca de la carta de desplazamiento desvío. Entonces me di cuenta ahí que mi modo de lectura no estaba tan alejado, ¿no? Como un juego, como una propuesta de un juego, en el cual, bueno, ya les voy a ir leyendo el documento y vamos a ir intercambiando al respecto. ¿En qué se basa el juego, no? Entonces, vamos a... Marcelo, disculpa, es Sí, que dice Leona de Oro que no puede escuchar nada. No sé si le podemos ayudar desde ahí. ¿quién? Leona de Oro, él es de, Ah, pues dice que parece que hay no. algún problema, no sé, puede ser algún problema en la computadora porque está todo bien acá, no hay Sí, problema. todo. Sí, bueno, eh, luego hablo con ella a ver cómo, ya. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de algunas indicaciones generales con respecto a las cartas, ¿sí? Entonces les voy a compartir el texto, Una pregunta. ¿sí? Cuando mencionas que hay otras formas,
te estás refiriendo a que no es solamente la tirada en cruz y las otras formas, sino que hay otras, podría haber otras. Claro, podría haber otras, sí. Pero las que tú elegiste es porque tuviste esta intuición, ¿verdad? Sí, así es, sí. Entonces, ya está, ¿no? No, pero digo, si a alguien se le ocurre hacer Ok, otro uso y otra, está bien, ¿sí? O alguien también tiene alguna inspiración al respecto y lo hace y puede compartir con otros y ve que sirve a otros, porque justamente fíjate que yo empecé a hacerlo como para mí, ¿no? Y veía que a mí me servía. Mi intención no era dar talleres ni nada por el estilo. Me acuerdo que cuando yo viajé y hice el mazo de cartas, ¿sí? Y era justamente para financiar el documental. Entonces, entonces, cuando salí con él, alguien me preguntó, ¿y puedes dar talleres al respecto? Entonces dije, sí, bueno, entonces los di porque me pidió la gente, ¿no? Y di, y pareció, hubo una buena receptividad y comenzó a ser muy interesante, mucha gente, y actualmente no sé cuántos talleres habré dado unos 200 talleres ya del uso de cartas específicamente, ¿no? Y ha sido muy interesante, algo que he logrado entender que las cosas, por un lado, que nada es casual, que las cosas se dan por alguna razón, si bien para mí solamente era el medio para financiar el documental, resultó no ser eso, resultó ser mucho más que eso, ¿no? Porque es una herramienta fuerte de autoconocimiento. Eso es algo que lo fui descubriendo y en la marcha. Para mí era simplemente un juego. Y ahora entiendo también que el juego es algo importante en la vida de los seres humanos, porque gracias a los juegos aprendemos. Entonces, lo sigo manteniendo como un juego y y algo que puede servir a la gente, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea, ¿no? Sí, o sea, ir compartiendo, ir viendo cómo va funcionando, cómo va pasando en cada uno de nosotros, entendiendo que no es un sistema adivinatorio como les había dicho antes, ¿no? De hecho, vamos a empezar por ahí, comentándoles y leyéndoles. Sí, no sé si con eso, eh, aquí- sí, bueno, a ver, Bueno, es que yo lo que no entendí es si Nora se refiere a la tirada como tal, sí, a la forma de tirar. Ah, bueno, es eso. sí, no solo eso, sino también, o sea, a ver, diría que esta es una interpretación, porque no hay ningún escrito más allá de Poética Menor que explique el uso de las cartas T. En siloísmo dice que sirve para el proceso disciplinario, dice que puede servir para el rastreo del núcleo de ensueños, y como último dice como un juego el juego de cartas T, ¿sí? Entonces yo empecé por ahí, por el hecho del simple juego de cartas T, como dicen en, en, en siloísmo, que al final ese simple se convierte en algo bastante complejo, ¿sí? prácticamente eres la única persona entonces en el movimiento que ha hecho eso sobre las cartas T. O sea, yo no conozco, nunca he oído a nadie más. Tal vez haya, pero nunca he oído. Roberto, por ejemplo, él habla mucho habla mucho del tema de las rotas, usa mucho las rotas para ver Claro, grandes. usa la rueda, también Sí, el árbol, el enagrama, sí, 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 sí. Y ha escrito un poquito sobre, para explicar, ¿no? Pero nunca sobre las cartas T. Mm. así Bueno, es. a mí Luis Felipe sí me comentó, Luis Felipe García, que él, recuerdan, el chileno, no sé si lo ubican. Luis Felipe era el sector apoyo nuestro en el Consejo Omega y él sí me comentó que estuvo en la época de las cartas C y también practicaron algunas veces y también, este, bueno, la Cámara del Silencio no me comentó, pero las cartas C
y el pasaje de la fuerza, practicarlo como La para Cámara sostener. del Silencio, ni se te ocurra, es un desastre ese libro. No, él no me comentó eso, sino él me comentó Una de las sobre las experiencias con la Cámara del Silencio que... Ah, experiencias que ya, tuvo yo con pensé que la era el libro de Covadlo, que cuando uno ve las cosas que escribe él contra el siloísmo en el internet, son gente. tan Sí, está horribles, loco, ¿verdad? Sí. pero es tan horrible lo que dice, y yo pensé, qué mente hay ahí? No es alguien resentido, es alguien, pero tortuoso además. Bueno, es mi idea, olvídenlo. Perdón. Nora, perdón, ¿leíste La Cámara del Silencio? ¡Ay, sí! Ah, Yo la Sí, leí también. y es un tema apocalíptico. Es toda una a mí me historia. parece, son puntos de vista, Nora, a mí me parece fascinante La A Cámara mí del me Silencio. gustó también, la verdad que me Bueno, gustó. sí, sí. Pues Eh, eso, sí. claro, son diferentes puntos de vista, ¿no? Eso, sí, Sí. total, total. Bueno, Totalmente de acuerdo. sí es. Sí. Bueno, un comentario. Las cartas T no es un sistema adivinatorio. Representa un modo de encontrar una respuesta partiendo de una pregunta. No son las cartas las que dan la respuesta. Es el consultante, al interpretarlas, quien encuentra la respuesta adecuada, desde un particular punto de vista. Para ello es necesario aprender a preguntar. La pregunta debe ser coherente, es decir, coherencia entre el pensar, sentir y actuar. Es importante fijar el punto de interés y el de vista, desde donde enfoco mi pregunta. Entonces es un punto fundamental que justamente es así como nace, como empieza el libro de poética menor, ¿no? Sí, déjame ver si acá está. Bueno, más adelante me parece que está a pie de página el tema de lo de poética menor, ¿no? Estamos hasta ahí claros. Entonces, primerito hay que fijar bien nuestro punto de vista, nuestro punto de interés con respecto a lo que estamos preguntando, ¿sí? Eh, y que la pregunta debe ser triple, es decir, tiene que estar en coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Esa es como la base del trabajo. Un tema que es fundamental en este trabajo de preguntas y respuestas, ya que vamos a trabajar con, con alegorías, es justamente entrar en esa frecuencia. Es decir, entrar en una frecuencia que tiene que ver con lo poético, digamos, ¿sí? Tratar de dejar a un lado en un primer momento el racionalismo y más enfocarnos en esa parte más intuitiva, ¿no? ¿Sí? Bueno, el universo entero podría reducirse a esta fórmula. Todo sale del azar y a él vuelve. Pero ese círculo, una vez generado, no es ya azaroso, sino intencional. Entonces, bueno, este es de temas de aproximación del 61, un texto antiguo. Este es un juego de preguntas y respuestas que por medio de alegorías, signos y símbolos plasmados en las cartas te permiten encontrar respuestas a nuestras inquietudes. La simbología del juego, bajo las condiciones de indicaciones planteadas, nos permite, por vía asociativa, encontrar en nosotros aquella idea o forma que circunda el pensamiento que hasta ese momento no lograba ser captado ni expresado de modo racional. ¿Sí? Es decir, sabemos que tenemos dos vías, ¿no? La vía, la vía asociativa y la vía abstractiva. Cuando uno está pensando normalmente en ese pensamiento racional, es justamente por la vía abstractiva, del mundo de las ideas, del mundo de los conceptos, ¿sí? Pero también hay otra vía, que es parte también del conocimiento y sí, que es la vía asociativa. Muchos de los grandes descubrimientos a lo largo de la historia se han dado por vía asociativa, ¿sí? Un ejemplo clásico es la caída de la manzana en la cabeza de Newton, ¿no? Entonces, y, y justamente sí lo decía
Eso, Newton, ¿qué hubiera pasado si te hubieras comido la manzana, ¿no? Refiriéndose a que un hecho aparentemente casual, hasta cierto punto azaroso, si él no lo hubiera visto más allá del simple hecho de que se le cayó una manzana en la cabeza, no habría descubierto la, la teoría de la gravedad, ¿no? Entonces, y eso es justamente por la otra vía, por la vía asociativa. ¿Cómo es que relacionó la caída de una manzana con el movimiento de los planetas? Es una locura, ¿sí? Es una locura relacionar un hecho con otro hecho astronómico. Y eso es lo que hizo Newton, ¿no? Bueno, entonces, luego de su interpretación por vía abstractiva, encontramos la respuesta que estamos buscando. Entonces, claro, tenemos primero esa parte más, digamos, intuitiva, asociativa, y luego sí lo ordenamos desde la abstracción. Es como conjugar esas dos vías, la vía asociativa y la vía abstractiva. Las cartas en sí mismas, de modo objetivo, no son las que nos dan la respuesta. Al interpretar desde nuestra subjetividad, somos los lectores los que encontramos la respuesta que completa ese acto de conciencia. Al desarrollarse en un inicio por medio de cadenas asociativas, la imagen cumple con una función transferencial, es decir, traslada y ordena los contenidos de tal modo que nos permite encontrar la respuesta. Muchas veces, cuando queremos encontrar una respuesta a una inquietud, tenemos un modo habitual de buscar. Resulta que solemos seguir una cierta cadena de pensamientos bastante reiterativos en su forma y así llegamos a un mismo punto. Las redes neuronales no se activan, que se activan siguen siempre el mismo camino y por lo tanto no logramos encontrar la respuesta. Es como la frase atribuida a Einstein, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, claro, por la vía habitual de nuestra forma habitual de pensamiento, vamos a llegar a un mismo tipo de respuestas, que muchas veces nos da soluciones a las situaciones, sí, pero otras veces no encontramos solución. Entonces, justamente cuando no logramos encontrar solución, es mejor hacerlo por otra vía, por otra forma. Y otra forma es justamente por la vía asociativa. Marcelo, esto que comentas desde la disciplina mental sería la forma mental, que estamos ya determinados a siempre irnos sobre un mismo pensamiento, una misma línea y no nos damos cuenta, ¿no? Claro, bueno, todo está dentro de la forma mental en realidad, ¿no? Porque todos tenemos una forma mental y como especie humana también tenemos nuestra forma mental. Pero más allá de la forma mental, es como más bien ese modo eh, que tenemos para ir encontrando una cierta respuesta, ¿no? Muchas veces nos hacemos preguntas, queremos encontrar respuesta y seguimos ahí, sin salir de ese círculo, ¿no? Como en un círculo cerrado. Entonces, un modo es este, ¿no? Es un modo, como les digo. Ujú. Podrían haber otros. También tratar de pensar de modo diferente nos ayuda a encontrar también respuestas. Pero a veces ni una ni otra funciona y esta vía me parece que es muy buena, así como el tema de cuando tiene una dificultad biográfica, hacer una transferencia, nos ayuda a resolver una. De igual modo, el tema y el trabajo con las cartas T es un trabajo transferencial, ¿sí? Por medio de las cartas T se desarrolla, sí, Catiul, Hola Marcelo hola, y también saludo a todos los amigos. Me acabo de meter y me quedó como la duda de que esa otra forma que estabas planteando es por la vía asociativa, ujú. o sea, no hacer siempre lo mismo y esta forma asociativa, ¿tienes como algún ejemplo? Es que, o quizá lo había explicado antes, pero me quedé allí. Bueno, a ver, la vía asociativa es aquella vía que viene por asociación de imágenes, ¿no? Como en los sueños.
Un sueño es netamente por vía asociativa. Todo tipo de relato, cuento, es asociativo. Cuando uno lee una historia, cuando lee un mito, ese mito refleja una realidad de un pueblo que está representado en un cierto tipo de alegoría. Esas alegorías son asociaciones, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es la disciplina material es netamente alegórica y al ser alegórica es asociativa. Entonces, lo asociativo tiene que ver con asociar una cosa con otra. Es como en la transferencia, como les decía, cuando uno hace una transferencia también es por vía asociativa. Uno va asociando o relacionando una situación con otra, ¿sí? Para poder entenderlo. ¿Se comprende, Katiu? O sea, psicológicamente funciona de ese modo, ¿no? El momento Ah, que ya uno que, logra es que, asociar un hecho con otro para poder incorporar o entenderlo de otro modo, estamos yendo por vía asociativa, ¿sí? sí, 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 ok. Entonces ahí digamos que pues, también podría tomar como referencia el registro de unidad para saber si esa asociación que estoy haciendo es la correcta. Claro, hay una sensación de que vas encontrando la respuesta, ¿no? De hecho, cambia hasta tu fisonomía. Sí, es como eh, uno sabe cuando encuentra la respuesta. Sí, es como el eureka de Arquímedes, ¿no? Sí, ese lo descubrí, lo encontré. Encontré esto que estaba buscando, ¿no? Entonces, bueno, depende también de lo que uno esté buscando. Bueno, por medio de las cartas T se desarrolla otro tipo de respuesta. Si la pregunta se plantea de forma adecuada, en un primer momento los esbozos de respuesta se van generando de modo intuitivo y un tanto creativo, como en la poesía y el arte. Luego se ordena la información obtenida por vía abstractiva y encontramos la respuesta. En este caso, son primero las cadenas asociativas las que van descubriendo ciertos cobertizos en nuestro interior. Posteriormente, en pequeñas cajas y de modo simbólico, encontramos pistas que al unirse y al ordenarlas por vía racional nos llevan hacia la respuesta buscada. Desde un punto de vista, no se trata de un sistema de adivinación, ya que el futuro puede ser aquel que queramos vivirlo. Como habíamos dicho, el tiempo es cíclico y en espiral creciente, coexistiendo el presente con una infinitud de posibilidades. Cuando lanzamos una pregunta al aire, esa interrogación queda flotando y junto a ella una posible respuesta. No necesariamente la pregunta antecede a la respuesta, pues muchas veces de las interrogaciones ya tienen respuestas antes de formularlas. Solo hay que descubrirla. Pero para hacerlo, debemos determinar primero la pregunta, de modo adecuado, como se dice en poética menor. De otro modo, no encontrarás respuesta. El tema que nos debe ocupar en primera instancia no es encontrar la respuesta, sino hacer bien la pregunta. Las respuestas no están a la vista, y lo que podemos divisar es alguna arista de la pregunta. Esta interrogante debe ser coherente, es decir, debe ser concordante con nuestro pensar, sentir y actuar. Cuando no encontramos lo que buscamos, en la mayoría de los casos, es porque no hacemos bien la pregunta. La respuesta siempre está asociada a la pregunta. De igual modo que no hay solución sin un problema. No existe una respuesta sin una pregunta. A veces buscamos respuestas sin formular bien las preguntas y en otras ni siquiera nos las hacemos. Queremos respuestas y no hacemos ninguna pregunta. Es curioso, ¿no? Pero suele pasar. Según varias investigaciones realizadas, uno de los modos más efectivos de estudiar
no es releer muchas veces el texto, ni hacer cuadros sinópticos o mapas conceptuales, que también ayudan para estimular los diferentes sentidos y reforzar la memoria, sino es hacernos preguntas y contestarlas de acuerdo a lo estudiado. ¿Sí? Según varias investigaciones y estudios que se han hecho sobre el tema del estudio, así ha estado comprobado que el mejor modo de estudiar es haciéndose preguntas. Uno se hace preguntas y vas encontrando respuestas de acuerdo a lo que has leído y estudiado. ¿Sí? De este modo, la conciencia busca tratar de encontrar la respuesta, reforzando además de la memoria el razonamiento. De ahí la importancia que tiene la pregunta y el modo de realizarla. Sabemos que siempre todo acto tiende a cerrar, ¿sí? La conciencia siempre busca cerrar un acto avanzado, ¿sí? Esa es como la naturaleza de la conciencia, el tratar de cerrar ese ciclo que fue lanzado. Por último, nos damos una respuesta que no es de todo satisfactoria, pero para el momento nos sirve, ¿no? ¿Sí? Es como eso. Lo tengo aquí en la punta de la lengua y uno no sabe, ¿sí? Es como que se quiere siempre cerrar un acto de conciencia. Muchas inquietudes suelen estar relacionadas con nuestro futuro. Es importante para ello las condiciones de las que partimos. Si generamos las mejores condiciones, es más posible ese futuro anhelado. Pero cómo modifico mi futuro si está condicionado por el pasado? Nuestro presente y futuro están condicionados por el pasado y es preciso conocer cómo tengo estructurado ese pasado de memoria. En realidad no es el pasado el que condiciona nuestro futuro, es cómo tenemos estructurado ese pasado. Y ese cómo tenemos estructurado el pasado también puede modificarse, porque todo es modificable, ¿sí? Es más, lo que yo ahora recuerdo de lo que fue, no es lo que fue, es cómo yo estructuro eso que fue, ¿sí? Se han hecho varios estudios y se ha descubierto que el 60% de lo que creemos que pasó, no pasó, o no pasó de esa manera que lo creemos, ¿sí? Porque es justamente la memoria y la conciencia la que estructura de cierto modo aquello que nos aconteció. Y es importante ver cómo logro modificar, todo nuestro trabajo se basa en eso, cuando trabajamos sobre nuestra biografía y eso es tratar de entenderla de un modo diferente para liberarnos. Es un camino hacia la liberación, ¿sí? Pero si lo modifico, puedo cambiar mi situación actual y el futuro. Por otro lado, considerando que el tiempo es solo una cuestión de perspectiva, desde el futuro, si nos conectamos con lo mejor de nosotros, podemos atraer ese futuro querido y experimentar de mejor manera nuestro presente para llegar a él. Aquí es importante, como les decía, la lectura de cartas no es un sistema adivinatorio, sino más bien es un modo de encontrar una respuesta satisfactoria que nos sirva, ¿sí? Por eso siempre el tema de la lectura de cartas es posibilitario. Y ese es el sentido. No es tratar de ver qué me va a pasar mañana, no se trata de eso. Se trata más bien de ir encontrando una respuesta para encaminarme en ese futuro que quiero, en ese futuro deseado. Las cartas te permiten encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Somos los forjadores de nuestro destino y es ese futuro el que nos hace el llamado desde nuestras mejores aspiraciones. Para realizar el juego es indispensable realizarlo en un ambiente de absoluta serenidad, confianza y discreción. No es necesario ningún tipo de ritos previos. Muchas veces las lecturas de cartas están teñidas de ciertos ritos que al no tener significado para quien así lo hace, terminan en la superstición y superchería. Si existiese alguna ceremonia que tiene algún significado para el consultante, así se lo hace. ¿Sí? Esto es importante porque podemos hacer diferentes situaciones previas si queremos, ¿no? Por ejemplo, acondicionar el ámbito que esté ordenado, sí, pero porque tiene un sentido para nosotros todo lo que vayamos haciendo, ¿no? Un modo de hacerlo, por ejemplo, hay quienes dicen, yo no topo
sobre todo para la persona que lo lee, porque para ella es importante eso y bueno, lo hace porque siente que puede transmitir energía o cosas por el estilo, pero es lo que significa para cada uno y eso es importante. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Bueno, no sé si está aquí alguna pregunta, algún comentario. Bueno, continuemos. Entonces, recomendaciones. Este juego debe hacerse entre dos o más personas, todas ellas bajo las condiciones de serenidad, confianza y discreción. La realización del juego sin acompañante puede llevar al solipsismo. ¿Qué significa eso de llevar al solipsismo? Es como creer que yo tengo la respuesta, que no sé qué, como y encerrarse en uno mismo, ¿sí? Entonces, a veces uno también haciendo uno la pregunta y uno mismo interpretando solito, este, encuentra las respuestas de aquello que quiere encontrar o que cree que va a encontrar, ¿no? Entonces, es mejor en relación con otros e ir conversándolo, dialogando, ¿no? ¿Sí? Ok, pregunta, ¿qué pasa si uno no tiene a otra persona a mano? O sea, se Yo- lo puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de no llegar al tema del no sé, de pronto puedes hablar con alguien, preguntarle, consultar por ahí, pero Mm, es un tema a tomar en cuenta, ¿no? mm, ok. Se lo puede hacer, ¿no? Y de hecho yo a veces estoy solo, estoy en una situación determinada, cojo las cartas y hago y me sirve, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí. Sobre todo cuando uno ya tiene como ciertas formas mentales que se van repitiendo y que ves que es como un tema también atencional de ver si está pasando eso. ¿Sí, Katy? O Katiuska o... Sí, soy yo la Katy. Eh, lo que a mí me pasa es que a veces quiero resolver algo que tiene que ver con mi núcleo de ensueño. Ujú. Y como todos sabemos, el núcleo no se puede ver cuando Así es. está puesto. Claro. Y cuando estoy en esa tirada con Daniela, ella puede ver claramente. Entonces, el otro puede ayudar a orientar una respuesta como, con más claridad. Así es. Aclarar la Claro, respuesta. eso. Pero justamente para aclarar la respuesta se lo hace mediante el acompañante, mediante preguntas, más que un tema interpretativo, porque si no ya va a incluir, ¿cómo se dice? Va trasladando su propio paisaje a la otra persona, ¿no? Va induciendo, ¿no? Entonces, con eso el acompañante lo que va haciendo es, si ya intuye o sabe por dónde va, le puede ir haciendo preguntas para que el consultante sea quien vaya encontrando la respuesta, ¿no? ¿Sí? Eso es importante. Por ejemplo, si tú me dices que tú y Dani están haciendo y Dani ya tiene más claro, porque claro, uno desde lejos es más fácil muchas veces ver cómo está la situación y puede ayudarle. De hecho, es así. Pero Dani no debería interpretar, por ejemplo, sino más bien hacer preguntas para que tú mismo vayas encontrando la respuesta. ¿Sí? Más o menos similar a lo que sucede, por ejemplo, quienes hayan hecho el tema de transferencia, sabe que el guía no es que trata de ir guiando y orientando para que no se pierda el camino, ¿no? No metiendo sus propios contenidos. ¿Sí? Que es un error que pasa mucho en el ámbito de la psicología. Muchas veces los psicólogos comienzan a interpretarle todo al paciente sin conocerlo y ya está diciendo cosas que no son, ¿no? Bueno, estamos. Por eso decía, si por conocimiento o por intuición el acompañante cree conocer las respuestas, deberá hacer preguntas para que el consultante descubra las respuestas. Aunque esto no lo leí todavía, ¿no? Todo este párrafo no lo leí. El lanzamiento de las cartas, la lectura e interpretación la realiza el consultante. El acompañante sirve de guía
para formular preguntas que ayudan al consultante a precisar sus respuestas. Por lo tanto, en ningún caso interpreta las respuestas, a menos que las preguntas sean conjuntas. Cuando hacemos preguntas conjuntas sobre un grupo, por ejemplo, ahí sí, entre todos vamos haciendo, ¿no? Porque es una lectura conjunta, son un poco las prácticas que vamos a hacer, van a ser lecturas conjuntas. Si bien alguien va a hacer la pregunta, vamos a entre todos a ir interpretando esas cartas, ¿no? Como para irnos adiestrando al respecto, ¿no? Eso. La actitud. Alguna vez pensé, la poesía es aquel pequeño espacio en la intimidad que permite expresar lo que se siente, decir lo que se piensa y hacer lo que se quiere. Por lo tanto, la poesía surge de ese lugar recóndito donde se cultiva la coherencia, donde florece el pensamiento, dan frutas los sentimientos y termina por alimentar el alma. Por ello, cuando hablamos de poética menor, la actitud apropiada es la que acompaña a los poemas. Intuitivamente vamos encontrando respuestas a nuestras inquietudes. Si racionalizamos en un inicio, difícilmente encontraremos relaciones por vía asociativa, ya que trabajamos con símbolos y alegorías. ¿Está claro? ¿Sí? La racionalización más bien es una vía abstractiva. ¿Sí? Entonces, en el primer momento hay que bajar Por eso es mejor estar en un nivel de un semisueño activo, ¿no? Como hacemos las especies guiadas, como hacemos una transferencia, ¿sí? Ese es el mejor estado para una lectura de cartas, ¿sí? Bajar un poco el nivel, ese nivel vigílico, ¿no? Es recomendable que se le haga bajando el nivel atencional. Si es factible, bajar la intensidad luminosa, es mejor, sin ruidos físicos ni mentales que impidan el normal desenvolvimiento. Esta es una recomendación, pero no significa que si no hay estas condiciones no se lo pueda lograr. Todo depende de la necesidad y la situación del consultante. Lo que sí es indispensable, como se dijo en un inicio, debe hacerse en un ambiente de absoluta serenidad, confianza y discreción. ¿Estamos? Esas son como las recomendaciones generales para ir ahora sí ya al inicio. Y vamos con la pregunta. Nuestra pregunta debe ser triple, es decir, en coherencia con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Leamos mejor primero lo que dice en Poética Menor. Nosotros decimos así: toda verdad es triple, toda pregunta es triple y toda respuesta es triple. Debes, antes que otra cosa, aprender a preguntar. De otro modo, no tendrás respuesta. Aprende a preguntar de una sola manera, es decir, triplemente. La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción y en el corazón falso la humillación. Si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá adelante. Cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados, según las proporciones de la mezcla, producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Dice sí quien piensa, siente y actúa verdaderamente. Y verdaderamente va en dirección única que es triple. Has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. ¿Sí?
Entonces esto es fundamental, el hecho de que la pregunta debe ser coherente entre pensar, sentir y actuar. ¿Sí? Una pregunta triple no significa que sean tres preguntas, ni tampoco que necesariamente estén explícitos estos tres aspectos. Lo que sí es importante y fundamental es que sea triple para el consultante. ¿Sí? Fijamos nuestro punto de interés y el punto de vista. El interés debe fijar el consultante, sea este, por ejemplo, funcional, práctico o operativo, estético o de compresión u otros. Entonces, fijamos el punto de interés y el punto de vista, que no es lo mismo, a veces se confunde y se piensa que es lo mismo el punto de interés y el punto de vista. ¿Sí? El punto de vista tiene que ver con la perspectiva, desde dónde lo estoy viendo. ¿Sí? Y el punto de interés es aquello que me interesa. ¿Sí? Entonces, el punto de vista, siempre se hace algo o se estudia algo desde un punto de vista, desde una posición. Por cierto, cualquier objeto es distinto a nuestros ojos según lo veamos desde un lugar u otro. A la realidad no puede apreciársela por completo, sino en alguna de sus partes. Si se quiere ganar conocimiento de detalles, se pierde el conjunto. Si es a la inversa, se pierde los detalles. ¿Sí? Entonces, por eso las diferentes perspectivas, ¿no? Que vamos a ir viendo la perspectiva del astronauta, del aviador y del labriego, ¿no? Bueno, estamos más o menos de una pregunta, porque esta es importante antes de pasar a lo siguiente, ¿no? Sí, que quede bien claro el tema de la pregunta. Pero también hay que tomar en cuenta que hacer una pregunta no es fácil y por lo tanto uno tiene que ir aprendiendo a hacer preguntas. Y la mejor forma de aprender a hacer preguntas es haciéndolas. Es, o sea, echando a perder se aprende, ¿no? Entonces una vez se pregunta, no pregunta bien, pero así vamos encontrando, vamos adiestrándonos. Así es que no tengan recelo en hacer preguntas porque uno dice, ¿será triple? ¿No será triple? No, hagámoslo y vamos viendo en el camino hasta ir perfeccionando el tema de la pregunta. ¿Sí? Ujú. Vamos, no sé, ¿hay alguna pregunta? Sí, ¿O está claro? digamos, Todos ya saben hacer preguntas. el punto de vista es la posición desde que yo estoy viendo determinada situación, ¿verdad? Ajá, O mi perspectiva, ¿verdad? claro, claro. Y el punto de interés es como lo que quiero lograr, lo que quiero, Claro, lo desde que queremos qué, cuál es tu averiguar. interés? ¿Cuál es tu interés? Ujú, Entonces es preguntarse cuál es el interés. A veces el punto de interés ya fija un punto de vista, ¿sí? Por ejemplo, si mi interés es saber qué es lo que está pasando a nivel mundial con la violencia, pues tengo que ver un punto de vista macro, ¿no? Punto de ujú, vista del astronauta general, ¿sí? Entonces todo depende del interés para fijar el punto de vista, ujú, ¿sí? ujú, ¿Estamos? ¿Hay alguna otra ujú. pregunta? Sí, Marcelo. Eh, Mi duda es la siguiente con respecto a la pregunta triple. Tiene que ver un poco con eso que tú dices de la mirada del astronauta, del aviador y del arriero. También tiene que ver con eso, pero sí, también tiene que ver con un pensar, sentir y actuar, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos de la pregunta triple, tiene que ver con los dos aspectos, porque todo tiene también diferentes miradas, ¿no? Así Ahí, es. ahí yo me perdí Eh, también con la misma pregunta, que es, si hablamos de pensar y sentir y actuar de forma coherente, ahí entiendo eso, Ya, se trata de trabajar a nivel labriego, ¿no? Tal vez hasta a nivel aviador, pero cuando hablamos del astronauta, que son cosas muy grandes, ¿no? ¿Cómo más complejo. Claro, claro, más.
encaja y como yo pienso o como yo siento o como yo actúo, ahí yo no tengo lugar en una cosa tan grande. ¿Cómo se...? O sea, en medida que no es simple el tema, ¿no? Y se va haciendo cada vez más complejo en medida que uno va profundizando, pero sí podrías a ver a tener una visión más amplia, ¿no? Sí. Ok, Me ok. parece, Sí. me parece que siempre está incluido el que pregunta, ¿no? En Sí, cualquiera de las miradas. Mm, sí, 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 Marina, mm. ¿ya lograste arreglar el audio? No No, te escuchamos, no se arregló el audio. Signos. no te escuchamos. Está mal, está mal, algo pasa con tu audio. O Que saque, que saque la escríbelo. que saque la imagen, probablemente hay mejores. No, no, no es un tema, no es un tema técnico, más bien del computador que no está conectado al audio, alguna cosa en el computador. Bueno, pero si nos escuchas, ¿no, Marina? Bueno, bueno, Ella puso en el chat que sí nos escuchaba, allá. pero ahora es... Marcelo, relacionando todo esto así, usando el pensamiento relacional, es que a mí me dejó muy impresionada la primera afirmación de Poética Menor, que dice, el universo entero puede reducirse a esta fórmula. ¿A cuál fórmula se refiere? A que todo parte del azar y vuelve al azar. El universo entero podría reducirse a esta fórmula. Todo sale del Todo, azar, es la fórmula, que todo sale del azar y a él vuelve. Pero ese círculo, una vez generado, no es ya azaroso, sino intencional. Tiene, gracias. esta frase tiene muchas implicaciones y muchas Tiene interpretaciones, ¿eh? mucho. Sí, sí. Sí, muchas interpretaciones, muchas, sí. Gracias, Que Marcelo. justamente tiene que ver, porque, a ver, en todo lo que es la filosofía de la mente, hay una discusión bastante ardua entre el determinismo y el libre albedrío, ¿no? Que tendría que ver un poco también con todo esto del azar y de lo determinado, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, es y una hasta los discusión libres. milenaria de toda la existencia humana acerca de que si hay libre albedrío o no hay libre albedrío, si todo está determinado, si hay un destino, si no hay un destino, ¿sí? Eh, Desde mi interpretación, cuando sí lo habla del destino mayor, ¿sí? Hay un destino que escapa un poco a la voluntad de cada uno, pero también cada uno tiene su propio destino en la elección que va tomando, en ese, en esa situación aparentemente no determinada, o sí, esa es una discusión muy ardua en relación al tema del, del, del libre albedrío y del determinismo, ¿no? Entonces, si todo Sí, está hasta determinado o si hay libertad, si hay un destino, si el futuro ya está planteado o uno va construyendo el futuro, ¿no? Sí, sí, hasta de nuestro origen como especie, si todo sale del azar, pero también el negro dice que, que verás que detrás de todo lo existente vive un plan, ¿verdad? exacto, Yo lo siento que se relaciona con eso, pero ese círculo una vez generado no es ya azaroso, sino intencional. exactamente. Para mí, o sea, para mí también es esa la interpretación, ¿no? Que en Ujú. general hay un plan general, pero lo que cada uno vaya actuando en la vida
no está tan así, ¿sí? No sé si se entiende, ¿no? Como Aspiraciones, decir, ujú, como decir que esta es una gran obra teatral donde todos improvisamos dentro de una obra ajá, más, ya planteada, pero somos actores que actores, improvisamos en ajá, esa obra, ¿no? Y cada uno va eligiendo el personaje que quiere ir, más o menos, ¿va? sí, 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 Sí. sí. O sea, dependiendo del nivel de conciencia, puedes elegir un poquito más que, ¿sí? ¿Puedo comentar algo? Claro. Cuando yo me puse a estudiar el tema del azar, en tiempos del partido fue esto, que salimos a armar el partido hacia el mundo y hacia todos lados. Este, la experiencia general era que salíamos sin recursos, ¿no? O sea, salíamos medio a la deriva, a lo que fuera. Ujú, Y lo que pasaba es que se iban dando las situaciones. A mí me llamó mucho la atención. Es como si algo guiara esas acciones, ¿no? No era solo personal, sino a nivel general, los comentarios de los amigos que salían a hacer esos intentos sin recursos, sin contactos, y las cosas se iban dando bien. Entonces yo me puse a estudiar esto del azar, a ver, que lo primero que hice fue ir al diccionario común, al pequeño Larousse, y me llamó mucho la atención la definición de azar, porque decía, sino destino. Y yo dije, wow, ¿qué tiene que ver el destino con el azar? Porque uno los tiene como contrarios, ¿no? Y ajá, luego decía suerte, accidente. Wow, ahí me dio vuelta. Este, Era como medio incomprensible, pero en base a la experiencia que nosotros estábamos teniendo, yo dije, ah, claro, ahí está, hay un plan, ¿no? Y depende de cómo uno se posicione frente a eso, va a ser el accidente o la suerte. Exactamente, ¿Mm? exactamente. Y sabes Hay que, una mira, cuestión energética clara ahí, que uno mira, está puesto en una dirección y eso lleva a la suerte, no al accidente. Y cuando uno anda distraído, cae el accidente. claro, mira, yo estoy estudiando los sistemas complejos, ¿no? Que me parece una cosa bien interesante, que es multidisciplinario entre físicos, matemáticos, neurólogos, neurociencia y todo el tema. Y lo interesante es que justamente de aquello que surge de modo simple, ¿sí? Eh, y que, y que aparentemente este, podría ser en cada uno de los elementos como medio azarosos, en su complejidad se genera una cosa ya bastante armónica y tiene un sentido y una dirección, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de una hormiguita por sí sola está dándose vueltas no tiene ningún sentido, nada, pero se junta con otras y en un hormiguero pueden hasta cruzar un riachuelo, ¿no? Sí, hacer puentes. ¿Han visto cómo hacen unos puentes entre ellos? Con mucha Sí, inteligencia, ¿no? sí, Como una hormiguita que no tienen, que si le pones en una mesa, se da vueltas y no tiene ninguna dirección. De pronto cobra en una colmena, un hormiguero, cobra un sentido. Y así con todo, no sé, con los enjambres sí, o con las colmenas, los enjambres, ¿cómo se llaman? De los peces, los cardúmenes, ¿sí? ajá. abdomen. Sí. Van cobrando una cosa que, sí, o el movimiento social también, cuando va coordinadamente, van pasando cosas bien interesantes, Exacto. ¿sí? Justamente. Bueno, Y justamente la evolución humana tiene que ver con el azar, ¿no? y tiene Eh, que ver con esto. Y yo Tiene que creo ver que con el el azar. surgimiento de la conciencia humana tiene que ver con un sistema complejo Exacto. que tiene que ver con esa estructuralidad, ¿sí? Porque curiosamente estoy estudiando esto de los sistemas complejos y me doy cuenta que se puede entender mucho mejor
desde el punto de vista de las leyes universales. Porque si nos damos cuenta todo el tema de que todo está en estructura, todo está interconectado, se logra entender que la suma de los elementos es mucho más, a ver, que los elementos conectados entre sí son mucho más que la suma individual de cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Igual, ¿cómo surge la conciencia? Va por ahí, me parece a mí. Digo yo, no Por sé. el azar, la conciencia surge por el azar. Yo me imagino un hombre prehistórico, ¿no? Que de golpe se enoja, agarra una piedra y la arroja con fuerza al piso y rompe un hueso sin querer, esa piedra. Entonces ahí se da cuenta y construye su primera herramienta. Y tiene que Ya, ver con una actitud de la conciencia eso, ¿no? O sea, la primera herramienta es así por es, así es. accidente, es por un accidente y la capacidad humana de caer en cuenta de eso, que no la tienen las otras especies. Sí, 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 justamente. Es Justamente es que eso, ¿no? yo quería decir que muy bonito eso que dijo Anita, bueno, anteriormente y Marcelo, porque te da mucha esperanza entre todo el despelote, ¿verdad? De a veces que usted percibe la vida, y yo creo que el negro lo dice de cuál es la dirección. Bueno, todo debe avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad, ¿verdad? Por lo menos en alguien que quiere llevar un camino de ascenso y si quiere trabajar con la conciencia, ¿verdad? Desde un nivel diferente. Entonces, pero en la historia de la humanidad, yo les tengo una deuda y les prometo que terminando esta reunión se los pongo. Que son tantas guerras y tantas cosas y una a veces se pone triste, pero tiene que haber un principio de bondad. Esa canción que les comenté, Por las paredes de Serrat, que prometo que se las mando ahora mismo, él hace un recorrido de toda la historia, ¿verdad? Y todo esto lo entienden los árabes y los israelíes para decir, pero un soplo de libertad dio siempre al ser humano. Siempre, nunca dejó de trabajar, de pensar, de buscar, ¿verdad? Y eso un poco también lo que dice Ana, aunque tenga cólera y tiró la cosa, descubrió un instrumento ahí, ¿verdad? Entonces, es como eso lo que yo digo que, pero hay un principio eh, de avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad y de sentido, porque si no, ya, Así y es, si no así es. tuviera sentido nada, yo creo que estaríamos como perdidos en el espacio, ¿verdad? Eso era. Gracias. Bueno, Marina pone en el chat, justo Anita estaba hablando sobre mi punto de vista, la mirada del astronauta. Me da la posibilidad de ver lo macro. Lo que pasa afuera, de alguna manera, pasa dentro nuestro. Así es, por ley de estructura y concomitancia. Sí, 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 Marina. No sé si sigue sin audio. ¿Está sin audio? Bueno, bueno, sigamos. Ya leí esta parte de acá, ¿no? Muchas inquietudes suelen estar relacionadas con nuestro futuro. Esto también ya leí, ¿no? Disculpa, Marina, quizás si te sales de Zoom y vuelves a entrar, porque a veces yo hago Parece que eso. no es eso. Me parece que era un problema en la configuración del audio Ah, de ok. la computadora. Por ahí si por ahí la moneda en el audio, no sé. A ver, no sé, no recuerdo dónde me quedé. Acá estaba. Ah, ya terminamos esto. Estábamos acá en la pregunta. Íbamos a empezar con el tema ya de... El consultante separa los arcanos mayores de las cartas y de estas los individuos. Concentrado en la pregunta, el consultante toma los individuos y mientras formula la pregunta, atendiendo a la coherencia, mezcla y coloca una carta en el centro de la mesa. ¿Sí? Entonces, trabajamos primero con los individuos. Los individuos es el estudio de la pregunta en estática. ¿Sí?
Entonces, cuando uno saca un individuo, muchas veces con la misma carta que ya sale, encontramos una respuesta. Empieza la primera interpretación, se hace la lectura de la carta observando lo que la imagen sugiere y la lectura asociada a los estados internos del libro La mirada interna, capítulo 19 de Sí. ¿Sí? Entonces, en la carta de los individuos tenemos, como les había dicho, 3 planos, ¿no? Un plano cósmico, un plano psíquico y un plano mental, material. Plano cósmico, ¿sí? Plano psíquico y plano material. Entonces, primero vemos qué carta nos sale. Por ejemplo, en este caso es la carta de inestabilidad, ¿sí? Entonces, en la mirada interna vemos que dice acerca de la inestabilidad, ¿sí? ¿Qué significa inestabilidad? Podemos leer también en el libro, en la máquina de máquinas, una explicación más amplia acerca de la inestabilidad en todos sus aspectos. Aquí está bastante alegórico que sirve para nuestra lectura, ¿no? Por ejemplo, en la carta en la medida interna, cuando se habla de la inestabilidad, se dice, por ejemplo, no dice mucho, pero bueno, sube por la escalinata del intento y llegarás a una cúpula inestable. Desde allí desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, inestabilidad es un estado de mucho cambio, sí, como la palabra dice, inestable, ¿no? Donde nada es fijo, nada es permanente, todo es cambiante. Entonces, es un momento así, ¿no? Bueno, ese como un ejemplo. Observamos sus diversos planos. Cósmico, en el plano cósmico, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos a Júpiter, ¿no? En el plano psíquico tenemos al centro emotivo y en el plano material tenemos al nitro, ¿no? ¿Sí? Entonces, observamos sus diversos planos, cósmico, psíquico y material, asociando la respuesta con los aspectos mismos. Si quieren podemos hacer ahorita una práctica, ya creo, podemos hacer una práctica, ver si sacamos una carta, alguien hace una pregunta y sacamos una carta. Solamente con el individuo damos una respuesta. ¿Les parece? ¿Sí? A ver, ¿quién se anima? Súper. ¿Ya estás con audio, Marina? Ahí busqué, ahora sí, Ya, ahora sí, perfecto, perfecto. porque conecté una cámara externa, entonces ahí es como que se Claro, hizo. claro, Ok, eso ok. pasa. Sí, 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 sí. Eureka, eureka. Hola Marina. Hola, mi vida. ¿Tienen cartas? Yo tengo, si no, ¿eh? Yo puedo ir sacando y vamos viendo, Marce, A como ver, hagamos quieran. una pregunta, a ver, hagamos una pregunta. No se asusten mucho tratemos de que sea triple, pero tampoco se asusten si no sale. Ahí vamos ajustando la pregunta, a ver, Tiene que ser personal o puede ser algo general. puede ser personal, general, como uno Como quiera. general. Ujú. Se me ocurre una como para proponer, pero espero, Marce. Dale, dilo. Dale, dale, Eliana. Dale, Marina. Ayúdeme por ahí, le vamos dando forma entre todos, pero se me Ya. ocurre preguntar en qué momento del proceso nos encontramos como humanidad, eh, o arreglarla, pero Pen-
Pensé exactamente lo mismo, Marina. Yo también por la guerra y todo. Estamos conectados todas y todos. No sé qué les parece a los demás. Sí, Bien, yo adelante, tengo, adelante, sí. sí, muy linda. Ya, a ver, entonces tú mismo saca la carta. ¿Sí? Ahí vengo, Idea. las busco. Allá. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Por fin. Ok. Ya me traje bibliografía. ¡Ay, qué lindo! Bueno. ¿La saco yo sola o me ayudan? Sácalo vos. Bueno. La idea es sacar, es tener separados los individuos, ¿no? Es decir, las Sí. Acá les va diferentes, mostrando. ¿sí? Pues tenemos separados 10 individuos y sacamos una. Ya las tengo acomodaditas, Marcia, dentro de la cajita. Bueno. Así, les decía por el resto, que a veces... Manchis, ¿Saco? ¿Sí? Ok. ¡Wow! Acá es la cámara. Curioso. ¿Qué es guau? ¿qué carta es? No la logro ver bien. Vitalidad. 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 Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Vitalidad. ¿Y cómo interpretas eso, Marcela? Bueno, ¿Cómo? ¿Cómo se puede interpretar eso, Marce? Bueno, y vos también, Marina. Ana, que tiene tanta experiencia. Esto es ¿cuál es el tremendo. estado? Ese estado de vitalidad. ¿En qué momento estamos como humanidad? Sí, sí, pero ¿qué es la vitalidad? ¿Qué significa? ¿En qué estado está? La fuerza, No, la Sos vitalidad más difusa. linda. como la fuerza interna. Digo yo, pues no sé. O sea, hay una fuerza Vigor. interna. De hecho, esa fuerza interna es la que hace que salgamos de ese estado, ¿no? Un brote. Un pequeño, no brote neurótico, sino como algo que está Claro, eso nos resurgiendo. dice la carta, ¿no? Que está algo por nacer, digamos, ¿sí? Algo, ¿sí? Pero a su vez también es el sinsentido, desde mi interpretación. Aquí metamos todos cuchara, ¿no? Sí, sí, Mm, sí. También es el primer estado en el árbol. ¿Qué es el primer estado en el árbol? El sin sentido, ¿no? Vitalidad difusa. Así como funciona el mundo y ha funcionado desde su comienzo. Y sigue funcionando. Ahora, ¿lo estamos viendo esto con respecto al árbol o como así individualmente, Marcelo? Estamos Vamos a ver, o trabajando. sea, estamos viendo la carta en sí, no vamos a meter más elementos. Hoy vamos a ver el tema, así la carta, como tal, ¿no? Ah, la carta sí Pero tiene que la ver con los estados internos, desde luego, o sea, con claro. el estado del sinsentido. Bueno, veamos qué dice el texto, tanto el de los estados internos, o quién puede leer. ¿Tiene por ahí el libro, la máquina? ¿Quién tiene el libro? Si lo puede leer, Yo, alguien. yo tengo. Tienen que me cambio los anteojos para leer. ¿Dónde los dejé? Acá. ¿Leo? sí, Sí. dale. Leo directamente el primer estado, el punto 1. El primer estado en el que prevalece el sinsentido, aquel que mencionamos al comienzo, será llamado vitalidad difusa. Todo se orienta por las necesidades físicas, pero estas son confundidas a menudo con deseos e imágenes contradictorias. Allí hay oscuridad en los motivos y los quehaceres.
se permanece en estado vegetando, perdido entre formas variables. Desde ese punto se puede evolucionar solo por dos vías, la vía de la muerte o la de la mutación. Es tremendo porque es como que estamos ahí realmente, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y viene es como que pega justo en lo que decía, no sé si, ay, ¿quién era que decía hoy? Una de las chicas decía que tenía que ver la mirada del macro, ¿no? ¿Qué relación había con lo interno? Es como que todo lo que está pasando de esto de muerte, vida, de este sinsentido, las guerras, toda la gente que está muriendo, y es como si la tela de araña en la que estamos todos conectados se está moviendo y a todos nos está pegando en un aspecto distinto, pero estamos todos en ese movimiento, ¿no? Todos estamos muriendo con la posibilidad de quedar en esa muerte sin sentido o decir, bueno, broto con esto de la vida, muerte, vida, ¿no? Broto en la esperanza, que la esperanza nadie nos la puede quitar. Eh, entonces, y ahí está la elección que decíamos del destino, que decían también las chicas, de decir, el destino es, hay miles de posibilidades y nosotros tenemos esa posibilidad de elegir, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, ahora me Yo, callo porque si no hablo yo. yo creo Me que va a gustar más. la pregunta es por la humanidad. Yo creo que la humanidad nunca ha salido de ahí. Como Ah, qué humanidad, sí. como cosa global, ¿no? Ahora, como individuos, como grupos, sí, ha habido ascensos y posibilidades, pero como humanidad global me parece que nunca la humanidad ha logrado salir de ese estadio. No sé si estoy muy Bueno, errado yo, en a la mí me forma. parece que hay diferentes momentos en la historia, ¿no? Que es lo que nos ha dado ciertos Claro, actos hubo como momentos donde, crecimiento, pero como en general, momentos, y ahora yo bueno, veo un momento bastante oscuro, ¿no? Sí, pero de la oscuridad ujú. se sale a la luz, ¿no? Sí. Pero yo también veo un momento en que la humanidad, sin pensar en los gobiernos corruptos, la humanidad en términos generales quiere cambiar, independientemente de nuestro movimiento que está haciendo el intento por un nivel de conciencia diferente. Yo veo en la humanidad en muchos países el intento de cambiar, de hacer algo diferente, pero no se nota porque tenemos medios de comunicación corruptos, gobiernos corruptos, pero uno en la calle se conecta con personas que quieren ser diferentes. A lo mejor no Bueno, conocen lo que pasa, pero quieren ser diferentes. Entonces me pero gustó eso la cara porque sí veo como la mutación, el intento, la intencionalidad de ir por un camino diferente. pero eso es a nivel individual, en lo compositivo, ¿no? En la humanidad como masa global. O sea, sí, si no estaríamos, no No, sé, pero a seguiríamos la ver, pero trayectoria, yo también pero creo que lo que dice Oscar es cierto. Yo creo que la mayoría de ujú, la gente es gente buena. pero Sí, más yo estoy vale. convencido de eso y creo que eso es lo que nos puede llevar a otra situación. Sí, Katy, Justo a mí eh, estaba con una pregunta que tiene que ver con esto, que está un poquito antes de la vitalidad, quizás cuando uno quiere trabajarla con una intención de bajar a trabajarla en la vitalidad, ¿no es cierto? Que es la disposición para aprender. Porque de pronto siento como que todos estamos como de alguna manera, como que nos falta trabajar el tema de salir de la vitalidad difusa. Siempre tenemos algo.
hay que trabajar, ¿ya? Y en estos momentos tan complejos, absolutamente todo cuenta. O sea, desde lo que yo hago en lo más cotidiano en mi vida, en la forma en que nos tratamos, y cada vez que yo veo, por ejemplo, una injusticia en el sistema y la registro emocionada, quiere decir que la tengo dentro de mí también. Entonces, que con todas las herramientas y los trabajos que tenemos y los años que llevamos en esto, ¿qué pasa con esa disposición de salir de una vez por todas de la vitalidad? Bueno, esa era como una pregunta que tenía yo ahí, pero tiene mucho que ver con la carta. Sí, Vicky. A mí también la carta me da respuestas un poco en el sentido también de Oscar, porque yo sí siento que hay una expresión de los pueblos de querer, qué sé yo, como lo que acaba de hacer Panamá, que se unió y logró sacar esa minera. Pero en este conflicto, por ejemplo, árabe-israelí, y estudiándome la historia, hay una persona muy buena, ella es judía, pero es muy objetiva, se llama Esther Shabbat. Ella decía, hace todo un recuento de la historia y cómo se ha estado a punto de hacer el salto cualitativo sobre todo en los acuerdos de Oslo en los 90, pero vinieron los extremistas y mataron ¿cómo se llama? Al líder israelí que estaba negociando eso y a Yasser Arafat y al otro también del otro lado, que eran los que querían de verdad la paz y la expresión de los pueblos va por ahí. Pues como avances y retrocesos, pero está como mostrando que es la vía de la muerte y no de la mutación, ¿verdad? Como de ir a la raíz del problema, es solo por la vía de dejar de la superación de lo viejo por lo nuevo, ¿verdad? Es solo por eso lo que está mostrando. Pero yo sí veo una expresión que me da esperanza de los pueblos de que no quieren eso, pero están taponeados por los poderes que supuestamente nos representan. Muy bien. Vamos a leer la carta en general, la carta Vitalidad, ¿sí? Vitalidad corresponde al primer estado en donde surge la vida, la de aquellos seres, incluidos humanos, que siguen su ciclo natural de nacer, crecer, reproducirse y morir. Su sentido es la propia supervivencia o la de su especie en la transmisión genotípica. En este estado no hay objetivos que trasciendan la individual existencia. Se vive de modo instintivo y se mueve por las señales que emite el propio cuerpo: hambre, sed, sueño, pasiones, poder, miedo y venganza. Una búsqueda insaciable de reconocimiento, o por el contrario, pasar desapercibido para no ser devorado por quienes tienen ansias de poder. Una vorágine de piel y de mente, de poseer y obtener. Un estado de continua carrera por la satisfacción de deseos y ensueños, buscando compensar mediante ciertas acciones la justificación de la propia existencia. Esta se reafirma mediante sus propias creencias, con un cierto estatus, con una posición en la escala social, un cúmulo de artilugios o la falta de ellos, con los que se cree se será feliz. Un lugar para ser admirado o también uno para no ser observado. Es un estado en el que exclusivamente se siguen las leyes que rigen en la naturaleza, en donde prima la sobrevivencia. Una lucha de poder, de conveniencias y chantajes, de engaños y traiciones, de efímeras alegrías y clima de soledad. Un lugar de ilusiones y fantasías que solo la mente la puede crear. Un estado de sin sentido, y en el que para salir de él nos encontramos con la muerte. Y aquí creo que es lo importante, porque si bien yo creo que sí estamos en una situación bastante conflictiva a nivel mundial, yo creo lo que dice Oscar,
siento en la gente una cierta esperanza de que vamos a salir de esa situación y creo que esa esperanza es la que nos va a hacer salir de ella, ¿no? Quien muere antes de morir no morirá jamás. Es la frase que alude justamente al hecho de que para salir de una vitalidad difusa y alcanzar la trascendencia, el único camino válido es el camino de la muerte. No se está hablando del suicidio, sino de todo lo contrario, de vivir intensamente, de realmente vivir. Esto significa cortar con esa existencia de sin sentido, dejar morir aquellas cosas y situaciones que nos atan a una rutina de supervivencia y pasar a intencionar otro tipo de vida y darnos cuenta de que nuestra existencia está mucho más allá del simple subsistir. Nuestra vida tiene un sentido. Tenemos la capacidad frente a las dificultades de tomar distancia, de dar diferentes respuestas y no solo las que nos imponen la naturaleza, de salir de la caverna de Platón y ver la luz, de despertar de aquel letargo que nos tiene atados y nos impide caminar con libertad. Solo el camino de la muerte rompe con las limitaciones de la mente, permite liberarnos de nuestros miedos, de nuestras falsas ilusiones, de perseguir fantasmas dibujados en la posesión de objetos, personas, posiciones o creencias enraizadas en los temores, instaurados por una cultura o una religión o una costumbre que nos impide avanzar como seres humanos y como pueblos. Realcemos el sentido que tenemos como seres humanos. Dejemos morir aquello que no va, lo que coarta nuestra vida y nuestras relaciones, lo que separa a los pueblos, olvidándonos que somos una misma humanidad, que surge de esta misma tierra, de esta agua, de este mismo aire que respiramos, de este mismo fuego que calienta nuestra sangre y que indica que tenemos un mismo origen y un mismo destino. Creo que debemos, o sea, es un momento en que hay que morir aquello que no va y dejar vivir aquello que va, ¿no? No sé, ¿tienen algún comentario? ¿Sí, Marina? Yo, yo creo que yo le veo tanto sentido. Eh, Nosotros estamos hablando de las miradas, ¿no? De, de- como de tres lugares desde donde mirar, hablamos de la intencionalidad, hablamos de los distintos centros, nuestras energías, cómo hay que integrarlas, ¿no? Los distintos cuerpos. Y me parece que internamente estamos igual que la humanidad en el mundo, dividida y con distintas guerras. Son nuestras guerras internas. Y todo esto nos lleva a mirar adentro y como se viene hablando, ¿no? Lo que estoy viendo afuera y en lo grande, verlo, porque si hacemos una comparación, lo que está pasando en el mundo está pasando en cada país, en cada sociedad, en cada cultura, en cada familia y dentro de nosotros mismos. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es estar atentos a nosotros y empezar a integrar todo esto nuestro, ¿no es cierto? No cortar y querer correr, sino hacer como la carta de fusión, que es como, lo veo como un posible momento, ¿no? Que como que esto que brota, bueno, que brote, pero después hacemos toda una fusión. Eh, como decir, brotar algo nuevo de todo lo que viene pasando y cambiar la perspectiva en nosotros mismos y empezar a conocernos más. Eh, a nivel orgánico, nosotros sabemos que tenemos distintos órganos, pero si uno de esos órganos empieza a fallar, todo nuestro cuerpo se deteriora. Entonces es importante que el equilibrio interno, ¿no? Que todo esté organizado y que todo esté integrado. Lo mismo creo que pasa desde el cuerpo energético, desde lo mental,
desde lo espiritual, y si integramos esos cuerpos también y entendemos lo geniales que somos los seres humanos, empezando por uno mismo, ¿no? Y si cada uno hacemos ese trabajito, es como las hormigas. Podemos mover un hormiguero gigante. Pero bueno, está en darnos cuenta. Creo que los seres humanos somos maravillosos y todavía no nos damos cuenta. Sí, sí. Me gustaría volver al, disculpen, ¿no? La pregunta fue desde el punto de vista global, si no me Sí, equivoco, ¿no? sí, pero Estamos de acuerdo de que fue desde el punto de vista global, porque preguntamos por la humanidad, sí, ¿no? pero no Después se deja de... mezcló. No, eso es otra cosa. Después que no coincida con lo que pasa individualmente en uno, en lo cercano, o sea, es cierto, o sea, la humanidad como humanidad, desde el punto de vista global, está en vitalidad difusa. Eso nos incluye. Ahora, como individuos, como culturas, como situaciones, o sea, en lo relacional, pasan otras cosas. En lo compositivo pasan otras cosas, porque de hecho nos estamos moviendo todo el tiempo a través de los estados internos. Pero la pregunta, el punto de vista de la pregunta era global. Después se mezclaron los puntos de vista con lo compositivo, con lo que me pasa a mí, con lo que yo veo que le pasa al vecino, con lo que veo que le pasa a la gente. Pero la pregunta era global. Yo al principio pregunté, ¿lo estamos haciendo dentro del árbol o lo estamos haciendo como carta aislada? ¿Por qué pregunté esto? Porque una cosa es la pregunta con una carta y otra cosa es la pregunta en el árbol. Si estuviera estado en generación, cambia totalmente la visión. Porque la humanidad ahí en vitalidad difusa estaría en generación tratando de ir hacia algún lado. No sé si se entiende lo que estoy Sí, sí, viendo. sí, sí, Ani. Sí, Katiu, Sí, sí se entiende. Sí, Katiu, que tenías Pero, la mano. Nos cuesta aceptar eso, pero la humanidad está en pero es vitalidad que, difusa. Ana puede, es que levantamos las manos, tienes que ir viendo eso también. Bueno, perdón, yo lo veo. Ya, Disculpen, gracias. vida. disculpen, no. Bueno, con respecto a eso, yo creo que es muy curioso lo que pasa porque la carta se remite a lo compositivo, a la vitalidad. Está haciendo una pregunta así como estamos en situación general, pero sale una carta que habla de lo compositivo, que es la vitalidad que está abajo. Y, y curiosamente que podría ser una carta con una vibración baja, pero precisamente desde allí es donde se supone que tenemos que, como grupos humanos, morir antes de morir. Es justo allí, tenemos que salir de allí, ¿ya? Sí. Sí. Y el individuo es colectivo y el colectivo es individuo. Ujú. Sí. Bien. Oscar, Sí, eh, yo veo varias cosas. La primera es la dificultad de hacer la pregunta. Habría que preguntarle, bueno, yo me pregunto si hicimos la pregunta adecuada, pero es lo bonito del ejercicio que nos propusiste. Ahí está la dificultad de la pregunta, hay que hacerla desde el pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Pero nos pone aquí el ejemplo de que hay que sentarse tranquilamente y hacer la pregunta. Pero a mí se me hace que fue bastante buena. Luego, las diferentes interpretaciones que cada uno de nosotros vierte, que tiene mucho que ver con nuestros contenidos.
pero qué intercambio tan rico se da. Y lo que tú decías, trabajar, lo que dice el texto, trabajar en conjunto, no hacerlo solo, porque si lo hace uno solo, entonces esto puede llegar al solipsismo, ¿no? Entonces, qué importancia de trabajar juntos. Y la otra, cuando leíste la carta, lo que vino primero a mi mente fue la sociedad norteamericana, que vive en un consumismo que parecería que ese sentido provisional le da sentido para toda su existencia esa sociedad, ¿no? Más en esta época que consume, consume, consume y consume. Pero qué contraste con lo que pasa en el Oriente Medio, esas manifestaciones tan grandes que se dieron en las ciudades norteamericanas, y es lo que me da esperanza. Hay gente que está viendo y no solamente en las ciudades norteamericanas, sino en todo el mundo, sociedades, gente que busca la paz, la no violencia, y que no pertenece al movimiento. Y es a mí lo que me hizo pensar en esta carta, en esas personas. Y por eso decía, los medios de comunicación no salían, no se daba a conocer cuánta gente se manifestó en contra de lo que está sucediendo en el Oriente. Entonces, bueno, quería poner esto en la mesa porque, bueno, queda uno con un aprendizaje enorme. Y gracias. Sí, gracias. Muy bien. Sí, Marcelo. Hola, mira, bueno, yo soy uno de los que entiende muy poco de esto, pero estaba viendo la imagen del brote y sale una luna también. Yo no sé si dentro de ese brote la luna también tiene una representación de la imagen. Entonces, me imagino que esa es como una luna creciente o una luna, pero ¿algo tendrá que ver la luna ahí también? Esa es mi pregunta. Si es que, porque por lo que yo te he escuchado en otras reuniones, la luna es como la parte oscura, ¿no es cierto? Muestra O la estoy carta equivocado? ahí. Marina, muestra la ¿Mm? carta. Estoy buscando la carta para... Ah, bueno, sí. Ahí la luna está. ¿Mm? Lo que puedo hacer es sacarle una foto y compartirla. ¿Y sí? Es que a mí me surge con el tema de la luna, es que la salida de esa morada es la regresión. Y obviamente que a mí encuentro preciosa esta morada porque tú tienes que bajar a ver, o sea, tiene que haber una luz como que desciende a los lugares que no queremos ver. Ujú, Eso, ujú. y es como en la noche que vendría representando, digamos, esa oscuridad, cuando hay una luna, esta luna puede permitirnos ver cosas en esa Lograr. oscuridad. Es Ah, la mirada que hay ahí que tú puedes poner a esos lugares que necesitan exactamente. ser más que nada, o sea, más que nada llevar como tu mirada, mirar esos lugares. Pero es una luz pequeña, sí, pues, no es como una luna llena. Claro, no, exactamente. Claro, es una luna nueva. Una luna Ujú. nueva. O sea, va como acorde con el brote, Claro, como que van diciendo como justamente, que justamente, en ese estado está la humanidad. Ujú. justamente. Sí. Pienso, luego sí. Y Así es. también yo lo relaciono un poco, Marcelo y compañeros, con que la única forma que podemos nosotros salir de ahí es incluso atrevernos a pensar más allá de lo que nos imponen. Eso es romper eh, la- ese camino de la muerte, es romper con la superación de lo viejo por lo nuevo. Y veo ahí también, lo relaciono con las singularidades que habla Jacob Nazaratién y también Roberto con las rotas, Roberto Panov. Son momentos de la humanidad de crisis, pero puede brotar algo nuevo, precisamente por la crisis, porque es la acumulación de muchas cosas para dar un salto
este, eh, cósmico, digámoslo así, o, Un salto ¿cómo se cuántico. llama la disciplina material cuando se cambia de calidad, de, de cualidad? Marcelo, en la disciplina material cuando se cambia ¿cómo es que le Al- dicen? alquimia. Sí, pero cuando se cambia de cualidad, cuando el ser cambia de cualidad, La la, transmutación. la transmutación, algo transmutativo. Ujú. Claro, sí, sí. A ver, vamos leyendo lo que dice la carta, lo que dice. Aquella otra vía llamada el Sendero de la Mutación es una vía en la que se quiere ascender sin morir, lo que implica mantener esos aparentes beneficios que nos da la vitalidad difusa y ascender sin soltar. Se sigue en esa carrera por alcanzar sexo, dinero o prestigio y al mismo tiempo se quiere ascender, trepar por un costado, pero siempre atado al sinsentido, jaloneado desde abajo. Es esa la vía que se presenta fácil, pero lleva consigo pies de plomo. Es tratar de llevar un gran peso con la fuerza que ejerce las ataduras y por ello de seguro su ascenso no será mayor. El ir cada vez más liviano es un gran indicador de avance y de no estar por esa vía de contradicción. Parecería que esta vía es solamente para aquellos seres oscuros e insensibles y demoníacos, pero también se transita cuando queremos tomar atajos, al no asumir nuestras responsabilidades, al ser contradictorios o cuando producimos daño a nuestro alrededor, aunque no seamos conscientes de ello. Si hay contradicción, estamos en la vía de la mutación, la que nos tiene en ese círculo vicioso de resentimientos, tendencias, frustraciones y que nos lleva nuevamente al resentimiento o en la inercia de la tendencia para nuevamente volver al sinsentido. Por ello es necesario pasar por la muerte para realmente vivir, como una planta que para germinar primero su semilla deberá morir. El temor a la muerte está relacionada con la ilusión de la permanencia. Como sabemos que lo único permanente es el cambio, y este es parte inherente a la vida, pues todo cambio implica en sí mismo, en sí, una muerte. No hay nada que temer, porque todo muere y nace en cada instante. Pero si no hay de qué temer, casi todos los temores están asociados a la muerte, como el perder o el envejecer. ¿Por qué tememos? Porque creemos en lo ilusorio, como los niños que creen en monstruos y fantasmas. Porque nuestros temores están atados a nuestro cuerpo y pensamos que este cuerpo es lo único existente. Pero este cuerpo envejece y algún día dejará de existir. Sin embargo, si abrimos el horizonte al ampliar nuestra conciencia, podremos entender que somos más que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la expresión de nuestra intención en el mundo. Y mientras estemos en el mundo, habremos de cuidar. Por lo que es verdad que la muerte y la vida nos acompañan, como vemos salir y ocultarse el sol cada día. Pero nuestra existencia va más allá de este cuerpo, que está atado también a la ilusión del tiempo. Bueno, en el plano cósmico, ahora sí, yendo a la carta propiamente, en el plano cósmico, en vitalidad tenemos a Plutón, o al Hades de los griegos, el dios del inframundo y de los metales subterráneos. El Tártaro es el reino de Plutón, que según Hesíodo era oscuro y ubicado en las profundidades de la Tierra espaciosa. La Tierra se ubica justo en medio entre el Tártaro y los cielos. Hesíodo dice, rodando 9 noches y 9 días, llegaría a la tierra en el 10.º día un yunque de bronce caído del Urano, y rodando 9 noches y 9 días llegaría al negro Tártaro en el 10.º día un yunque de bronce caído de la tierra. Un recinto de bronce lo rodea, y la noche esparce 3 muros de sombra en torno a la entrada.
Por encima están las raíces de la tierra y del mar estéril, y allí, abajo, la negra niebla. En este lugar infecto, en las extremidades de la tierra inmensa, por orden de Zeus, que amontona las nubes, están escondidos los titanes. ¿Sí? Acuérdense que en la guerra de titanes, al ganar Zeus la guerra, a los titanes les mandó al inframundo, ¿no? A los infiernos. Las puertas son de bronce y en la entrada está el hijo de Yapeto, que sostiene infatigable de pie con su cabeza y sus manos a Urano. Nix, la noche y Emer el día. Dan vuelta alrededor, se llaman entre sí y se transponen cruzando el umbral de bronce entre una y otra a la vez. El día guarda su partida cuando llega la noche. Emer atrae la luz penetrante a los seres humanos y lleva en sus manos a Hipnos, el sueño, hermano de Tánatos, la muerte, y viene a su vez la peligrosa Nix, envuelta en una nube negra, porque allí es donde habitan los hijos de la oscura Nix. Hipnos y Tánatos, dioses terribles, a los que jamás alumbrará con sus rayos el brillante sol. En el fondo está la morada del dios del inframundo, el poderoso Hades o Plutón. Y como guardián del reino de Hades, es un perro feroz, espantoso y con malos instintos. A los que entran les hace halagos con la cola y con las dos orejas, pero no les deja ya salir. Y lleno de vigilancia, devora a cuantos quieran trasponer de nuevo el umbral del poderoso Hades. Sobre el Tártaro estaba el Hades, del mismo nombre que su dios. Este mundo era el de los muertos, mientras que el Tártaro era de los condenados, y allí estaban también los titanes, a quienes Zeus encerró. Dentro del inframundo encontramos a los campos elíseos, a los que acceden solo los dioses y los héroes. Todas las historias del Tártaro, del inframundo y de los infiernos son un tanto terroríficas, pues allí se esconde toda la maldad y son los lugares que nadie con un poco de razón quisiera visitar. Sin embargo, son parte del camino del héroe, porque para alcanzar los cielos, primero se deberá visitar los propios infiernos. Un poco de lo que hablaba la Catri, ¿no? El camino y la visita del héroe, de la heroína o de los semidioses del inframundo representa un resolver lo no resuelto. Es desandar por aquellos espacios en donde surge la contradicción para resarcir los daños realizados o simplemente para descubrir el origen de nuestros impedimentos e ir más liviano por la vida. Es una liberación de aquellas ataduras del inframundo porque además, míticamente, allí está el olvido, una gran liberación de energía. El credo católico describe este recorrido de transferencia energética de la siguiente manera. Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. De igual manera, encontramos el descenso de Inanna, Gilgamesh, Ulises, Heracles, entre otros. ¿Sí? Entonces, se ve que justamente para poder resolver, primero hay que visitar los infiernos, nuestros propios infiernos para poder resolverlos, ¿no? Y ascender. No sé, ¿tiene algún comentario, alguna? Qué reunión más profunda, por Dios, intensa y fuerte. Y nos falta un poquito más porque terminamos por ver eh, el plano material y el plano energético, ¿no? A ver, en el plano material tenemos al vitriol, o sea, en la parte inferior de la carta, ¿no? Aquí está representado el vitriol. Si estoy enfocando bien, no sé si estoy enfocando bien.
El vitriol o vitriolo, diversos sulfatos y otras sustancias. Los primeros registros del vitriolo se remontan a cuevas y minas profundas, formadas por estalactitas de dicho material. Basilio Valentín realizó el acróstico en latín, vitriolo. Visita interiora terrae, rectificando invenius occultum lapidum, que en español sería visita el interior de la tierra y con la purificación encontrarás la piedra oculta. Del vitriolo se obtiene varias sustancias y tiene muchísima importancia en el inicio de la obra alquímica, de la que se utilizó para la obtención de diversos sales y ácidos, como el aceite de vitriolo, que corresponde al ácido sulfúrico, uno de los ácidos más fuertes y corrosivos que permite purificar y hacer reaccionar diversas sustancias. En la alquimia, en el paso de la fermentación, el ácido sulfúrico actúa violentamente sobre el cuerpo hasta llevarlo a la calcinación, representado por el león verde, vitriolo verde, que se devora al sol y produce la muerte del cuerpo. Entonces, este tema de la muerte está representado por el vitriolo, ¿no? En la alquimia. Bueno, eso. Eso con respecto a la carta, y creo que más o menos la pregunta es el momento en el cual nos encontramos. Buenísimo. No sé, ¿tienen algún comentario? Yo, mientras vos leías todo lo que es la mitología, a mí se me ocurría que así como cuando Zeus ganó la guerra de titanes, a todos los demás los mandaron al inframundo, me da la sensación que nosotros, eh, en nuestra propia guerra diaria, enviamos a todos nuestros monstruos o todas esas partes que no nos gustan de nosotros al inframundo. Entonces después decimos, sí, pero allá hay guerra y nosotros adentro nuestro tenemos todos los monstruos que se están mordiendo y queriendo salir y me parece que ahí está. Y esto tiene que ver con el brote. Ay, yo me quedo fascinada porque la simbología de estas cartas es tremenda. Gracias, Marina. Muy buena simbología y esa relación, ¿no? Sí. Y tenemos que ir a resolver esos monstruos ahí, dejarlos más tranquilitos, ¿no? Los vemos todos los días, ¿no? En cada situación. Así es. Bueno, tuve que ir a traer café para, yo creo un poco lo que dice también Mario, en nosotros está el poeta y el criminal, depende de lo que alimentemos, ¿verdad? Y tal vez eso como humanidad también se representa. Entonces, eh, Plutón, lo que no me quedó muy claro, Plutón representa algo fuerte, ¿verdad? Como Sí, sí. destructivo, es lo que sentí, ¿verdad? Una cosa. Pero igual, puede ser que estemos camino a una singularidad, pienso yo, camino a una cosa que se acumuló tanto, tanto ya, que tiene que, Claro, que claro. dar un cambio de calidad, ¿verdad? De cualidad, como en Es la que, alquimia. es que justamente como alguien por ahí comentó, creo que era Marcelo, que me parece interesante, que justamente en ese lugar está, está la luna nueva, ¿sí? Es como algo que va surgiendo, y también que comentaba Oscar, ¿no? Sí, sobre el tema de lo que yo veo también como humanidad, que creo que hay un sentimiento de querer salir adelante, creo que vamos a salir adelante, como humanidad me refiero, ¿no? Sí, bueno, estamos. Y creo que siempre, o sea, que ninguna carta está detenida en el tiempo y el espacio. Así es, O sea, que es un así es. momento y es una posibilidad. O sea, estar en vitalidad difusa nos da la posibilidad tanto del camino de la muerte como el de la mutación. O sea,
hacia algún lado nos vamos a mover como humanidad, sin duda. Bueno, creo que terminamos por ahora. Justo terminamos a las 12 en punto, 2 horas en punto. Eso, les mando un abrazo grande, cuídense mucho, ¿sí? Y nos vemos la próxima Igual, semana. La próxima gracias semana a ya vamos a hacer todos. con la lectura más completa, ¿no? Gracias, nos hemos quedado impactados. Besotes, un placer. Muchas Gracias, gracias. gracias a todos. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias, un Gracias. abrazo. Chao, cuídense. Chao, gracias. Paz, Chao suerte, fuerza, bondad y sabiduría. para Igual. todos.